La Paz de Westfalia se da en 1648, como consecuencia de esta guerra de 30 años, y es donde los gobernantes de esta época pueden entablar negociaciones con miras a fin de la guerra. Este hito histórico marca el primer paradigma de las relaciones internacionales. Los datos resaltantes en cuanto al papel de Francia en el conflicto es bastante trascendental, debido a que a pesar de ser católicos, entablaron alianzas con los bandos protestantes, entre ellos con el bando de Suecia en ese tiempo bajo mandato de la reina Cristina, quien al final con influencia francesa terminó convirtiéndose al catolicismo. Dentro de las consecuencias que se establecieron en Europa con la Paz de Westfalia están: Francia se convirtió en la potencia hegemónica y se establece el equilibrio del poder. En 1789, el rey Luis XVI convoca a los Estados Generales para alzar los impuestos a pesar de que la situación de pobreza se incrementaba cada vez más, pues solo los nobles y el clero eran los beneficiados y el pueblo el único responsable de pagar los impuestos. Un ministro del rey tiene como plan que todos los estratos sociales deberían pagar impuestos. Sin embargo, esto debía debatirse en la asamblea, en donde un voto le correspondía a los nobles, otro al clero y otro para el pueblo. Esto sin importar que la mayoría era el pueblo. Debido a la injusticia con el pago de los impuestos, el tercer estado propone cambiar el sistema de votos y que cada diputado tenga un voto. Así se representa la mayoría del pueblo, pero no son escuchados ni por los nobles ni por el clero. Provoca la revolución en donde el pueblo se promete la creación de una constitución y para ser escuchados comienzan con los ataques como la toma de las Bastillas, lo que no le deja más remedio al rey que reconocer la Asamblea General, con la cual los girondinos llegan al poder. Acorralado el rey Luis XVI intenta escapar, pero lo descubre y Robespierre pide su cabeza junto con la de la reina. Luego de ello, los jacobinos llegan al poder y se crean leyes para mejorar la vida de los pobres. A pesar de ello, Robespierre termina acusado de dictador, teniendo el mismo final que el rey. Comienza la época del Directorio, menos revolucionario, pero sigue el descontento, ya que todos buscan el poder. Los monárquicos piden el regreso de las monarquías, los jacobinos buscan regresar al poder, y todo continúa en un caos hasta la llegada de Napoleón. El imperialismo de Napoleón fue un estado soberano que incluyó en territorio una gran parte de Europa occidental y central. Tuvo además numerosos dominios coloniales conocidos como Francia de ultramar y estados clientelales, satélites. Abarca la totalidad del periodo conocido como la Era Napoleónica, que cubre el periodo desde la coronación de su emperador Napoleón I hasta su abdicación y exilio en la isla de Elba en 1814. Los conflictos que llevaron al Imperio Napoleónico a enfrentarse con las potencias europeas se les conoce como las guerras napoleónicas o guerras de coalición. La presencia de Napoleón Bonaparte en el panorama europeo, un militar inmensamente poderoso, temido y respetado, que encarnaba los ideales revolucionarios. Sin embargo, se toparon de frente con una serie de derrotas humillantes a manos del emperador. Para el año 1812, Napoleón ya controlaba toda Europa occidental y central, con la excepción de la Gran Bretaña y Portugal. Napoleón consiguió restablecer la estabilidad política de Francia y creó una infraestructura capaz de impulsar los negocios de la burguesía francesa bajo su gobierno. Francia alcanzaría su máximo esplendor. Puso fin al ancestral feudalismo de la monarquía y creó una nobleza del mérito comprendida por aquellos considerados competentes y dignos de tal posición. Impulsó el liberalismo económico, las construcciones, la educación, la arte y las leyes, siendo su famoso Código Civil uno de sus mayores legados. La derrota del ejército napoleónico fortaleció a Inglaterra y sus aliados. Arruinado, Napoleón Bonaparte tuvo que renunciar en 1814 al trono francés y fue al exilio a la isla de Elba. La coalición liderada por Inglaterra ocuparía Francia.